El 24 de febrero de 2022 vimos en directo por televisión cómo las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa invadían Ucrania por tierra, aire y mar. Mientras el mundo observaba cómo las columnas de tanques avanzaban por los campos y caminos y los misiles iluminaban el cielo, otro frente se estaba abriendo de una forma mucho más silenciosa, esta vez en el Mar Negro. Desde Sebastopol y Novorossiysk, la flota naval rusa avanzaba con paso decidido. No en formación de combate, sino con toda la tranquilidad y sensación de invencibilidad que les daba considerarse la fuerza más poderosa de la región. Decenas de unidades de superficie, incluyendo cruceros, fragatas, corbetas, buques de desembarco y lanchas de asalto, se materializaron frente a la costa sur de Ucrania en cuestión de horas. La isla de la Serpiente, una pequeña roca al borde del perímetro defensivo de Odessa, cayó casi de inmediato. Sus defensores, que incluían un pequeño contingente militar y un grupo de unos 30 civiles, se negaron a rendirse. Eso sí, no se olvidaron de enviar un mensaje por radio a los invasores invitándoles a que se fueran a tomar por cierto sitio. Pero poco podían hacer ante la enorme superioridad de las fuerzas enemigas, incluyendo el crucero Moskva, navegando amenazadoramente apenas a unos centenares de yardas de la costa del islote. Al sur de Zaporizhia, en el pequeño mar de Azov, Rusia se apoderó de la importante ciudad portuaria de Berdiansk. El puerto no tardaría en ser reconvertido en un centro logístico. A principios de marzo, los buques de desembarco rusos lo utilizaban constantemente para descargar combustible, vehículos blindados y todo tipo de suministros, todo con el objetivo de estrechar el cerco alrededor de Mariupol. En ese momento, Ucrania no contaba con una armada real. A lo sumo, podría aportar unas pocas patrulleras y lanchas rápidas. Su buque insignia, el Hetman Sajadagny, fue hundido por su propia tripulación para evitar que cayera en manos del invasor. Los pocos barcos ucranianos con capacidad para el lanzamiento de misiles fueron simplemente repelidos o destruidos. La costa quedaba así bajo la constante vigilancia de las patrulleras clase Raptor rusas, rápidas, modernas y efectivas. La suposición predominante entre los analistas y probablemente entre los comandantes rusos era que Ucrania representaba una amenaza naval mínima. El Mar Negro iba a convertirse en un estanque privado de la Federación Rusa. O eso se creía. Ucrania disputaría el aire y lucharía en tierra, pero las aguas seguirían siendo vías abiertas para la invasión. Así que los buques rusos siguieron navegando por aguas territoriales ucranianas, recalando, reabasteciendo, descargando, operando siempre en formación, midiendo la guerra en toneladas, como en la Segunda Guerra Mundial. Hasta que a finales de marzo algo cambió. Y el mar dejó de ser tan seguro. Cuando la invasión rusa de Ucrania entró en su primer mes completo, en marzo de 2022, el Kremlin parecía confiado en que pronto consolidaría su control sobre el sur del país. Las fuerzas rusas habían tomado la ciudad de Jersón y avanzaban hacia Mykolaiv, intentando aislar a Ucrania del Mar Negro. En el este, las tropas rusas y las milicias separatistas se adentraban más en el Donbass, la región formada por Donetsk y Luhansk. Mientras Crimea servía de base para las rutas de suministro y refuerzos de Moscú. Para sostener su ofensiva, Rusia necesitaba un centro logístico seguro en el sur de Ucrania, y el lugar ideal era el puerto ocupado de Berdiansk, justo al oeste de Mariupol. Allí, la flota del Mar Negro estaba atareada descargando tropas, tanques, municiones y combustible y todo tipo de pertrechos para abastecer las líneas del frente. Moscú creía que ese puerto completamente estaba a salvo de incursiones enemigas, lejos del territorio controlado por Ucrania y dentro del radio de protección de las defensas aéreas rusas. Pero para su desgracia, esa asunción terminaría convirtiéndose en un costoso error. En apenas 48 horas, Ucrania asestó dos golpes importantes a las fuerzas navales rivales. Primero, el 22 de marzo.
Un equipo de infantes de marina destruía una lancha de asalto Raptor en el Mar Negro, con 2 misiles antitanque lanzados desde tierra. Apenas 2 días después, un misil balístico Tochka-U impactaba a plena luz del día en Berdiansk al Saratov, un buque de desembarco de la clase Tapir, dañando a otros 2 buques de desembarco en el proceso. Estos ataques destrozaron la confianza rusa en su dominio naval, lo que obligó a un cambio importante en la estrategia de las operaciones de Moscú en el Mar Negro. 2 días antes de la espectacular acción de Berdiansk, Ucrania comenzó a asomar los dientes en dirección a las rápidas y fuertemente armadas patrulleras de la clase Raptor, que infestaban el Mar Negro. El proyecto 03160, o clase Raptor, es una de las embarcaciones de ese tipo más modernas de la Armada rusa, diseñada para la defensa costera, las operaciones especiales y el transporte de tropas. Construidos para maniobrar a muy alta velocidad, estos botes se utilizaron en las primeras semanas de la guerra para operaciones de reconocimiento y asalto a lo largo de la costa sur de Ucrania. Sus especificaciones son un desplazamiento de 23 toneladas, una eslora de 16,9 metros, una velocidad de 48 nudos, 89 km por hora. Su armamento está compuesto por una ametralladora pesada KPV de 14,5 milímetros y otras 2 ametralladoras de 7,62 PKP. Su tripulación está compuesta por 3 personas y es capaz de transportar un máximo de 20 tropas con todo su equipamiento. Frente a la costa de Mariupol, varias Raptor rusas patrullaban despreocupadamente las aguas. Ese día, como los anteriores, no había nada que temer, por lo menos de la ya extinta Armada de Ucrania. Estas embarcaciones, rápidas y ligeramente blindadas, se utilizan habitualmente para operaciones de reconocimiento y desembarco, y estaban siendo fundamentales para el control de Rusia sobre la costa del mar de Azov. Habían estado operando con impunidad, pero eso estaba a punto de cambiar. En algún lugar oscuro de la costa, las tropas ucranianas preparaban una emboscada. El arma de su elección, no un misil antibuque ni un cañón naval, ni siquiera un torpedo, sino algo inesperado. Un misil antitanque guiado Stugna-P. Sí, un misil antitanque, o ATGM, de esos diseñados para destruir vehículos blindados en tierra, esta vez reutilizado como arma naval. Oculto en algún lugar indeterminado de la costa, un marine ucraniano apunta a su objetivo. Momentos después, el aparato cruza el cielo, impactando contra la patrullera rusa. En cuestión de segundos, la lancha estaba envuelta en llamas y humo, sin que su tripulación pudiese hacer nada por salvarla. Fue la primera victoria confirmada de Ucrania contra una unidad naval rusa desde el comienzo de la segunda invasión. Esta acción envió un mensaje claro. El dominio naval de Rusia había dejado de ser absoluto, pero esto era solo el comienzo. Una segunda Raptor, que patrullaba la misma zona, tuvo más suerte y consiguió esquivar un segundo lanzamiento del equipo ucraniano. Вправо он идет, видишь его? 2 días después, el 24 de marzo de 2022, Ucrania asestó un golpe aún más severo. Las fuerzas rusas se habían apoderado del puerto estratégico de Berdiansk, utilizándolo como centro logístico para operaciones anfibias. El buque de desembarco de clase Alligator Saratov había estado atracado en el puerto durante varios días, descargando tanques, vehículos blindados y municiones para las fuerzas rusas que avanzaban desde Crimea. Al mismo tiempo, estaban atracados muy cerca 2 buques de desembarco de la clase Ropucha, el Novocherkassk y el César Kunikov, lo que convertía este puerto en un objetivo aún más jugoso. El Saratov era un buque de transporte anfibio, envejecido pero fuertemente armado, construido en 1964 durante la era soviética. Fue diseñado para el transporte de tropas y equipos de alta capacidad, capaz de acarrear hasta 20 tanques o 45 vehículos blindados y 400 tropas. Sus especificaciones básicas son un desplazamiento de 4.700 toneladas, una eslora de 113 metros, una velocidad máxima de 17 nudos, o 31 km por hora, y su armamento estaba compuesto por 2 cañones navales AK-725 de 57 milímetros, ametralladoras antiaéreas y lanzadores individuales o manpads Strela 2M para la defensa aérea. En las primeras horas del 24 de marzo, las fuerzas ucranianas lanzaron un misil balístico de corto alcance Tochka-U hacia el puerto de Berdiansk. Este vector de la era soviética, con una ojiva de alto poder explosivo de 482 kilos, es conocido por su velocidad, precisión e impacto devastador sobre objetivos estacionarios. El vector fue lanzado desde un lugar no revelado en territorio controlado por Ucrania, alcanzando al Saratov en su centro, cerca del pañol de municiones,
lo que provocó una enorme explosión que incendió además el combustible de a bordo. Las explosiones secundarias continuaron por todo el buque, a medida que la munición almacenada detonaba sin control. El pánico se extendía mientras los tripulantes abandonaban el barco como podían, algunos saltando al mar. Cerca de allí, otros 2 buques de desembarco rusos, el César Kunikov y el Novocherkassk, quedaron atrapados dentro del radio de la explosión. Sufrieron algunos daños, pero a pesar de ello, sus tripulaciones reaccionaron rápidamente y consiguieron salvar a ambas naves. En un solo golpe, Ucrania había destruido un importante buque de desembarco ruso, paralizado las operaciones del puerto de Berdiansk y obligado a los buques de guerra rusos a retirarse. Fue un momento decisivo. En cuestión de horas, el Saratov comenzó a escorar con fuerza, lo que obligó al personal ruso a intentar una operación de remolque desesperada para evitar que dejara el puerto bloqueado. Sin embargo, las imágenes satelitales confirmaron más tarde que el barco se había ido a pique en aguas poco profundas, lo que lo convertiría en el segundo buque ruski perdido después de la patrullera de asalto de 48 horas antes. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de estos ataques? Estas 2 acciones destrozaron la percepción de la invulnerabilidad naval rusa en el Mar Negro. El hundimiento de la Raptor el 22 de marzo demostró que una pareja de marines ucranianos paseando por la costa podía cazar y destruir eficazmente las patrulleras rivales, lo que limitaba la capacidad de Rusia para realizar operaciones de unidades pequeñas a lo largo de la costa de Ucrania. La destrucción del Saratov el 24 de marzo sería aún más grave, puesto que llegó a detener las operaciones anfibias en Berdiansk, interrumpiendo las líneas de suministro para las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. A partir de ese 24 de marzo, Berdiansk dejó de ser utilizado como un importante centro naval, debido a su recién descubierta vulnerabilidad. Estas 2 operaciones pueden haber parecido pequeñas en comparación con acciones posteriores, pero el impacto que tuvieron en su momento fue masivo. Rusia se vio obligada a abandonar las operaciones anfibias en el mar de Azov, mientras que sus barcos dejaron de operar cerca de la costa ucraniana con la tranquilidad con la que lo venían haciendo hasta ahora. Ucrania había demostrado que podía desafiar el dominio naval ruso, a pesar de no tener buques de guerra propios. Un reputado analista naval, H.I. Sutton, describiría más adelante el ataque a Berdiansk como un punto de inflexión en la guerra en el mar. Otro analista, Anders Pagh Nielsen, calificaba el ataque con ATGMs a la patrullera Raptor como un ejemplo clásico de guerra asimétrica, el uso de armas baratas e improvisadas para derrotar a una fuerza superior. Incluso el Instituto para el Estudio de la Guerra confirmó que la destrucción del Saratov perturbó gravemente las operaciones terrestres rusas, lo que les dificultó el refuerzo de tropas. Y eso que todo esto ocurrió antes de que Ucrania tuviera en su arsenal misiles de largo alcance o embarcaciones de superficie no tripuladas, los famosos drones navales o, más correctamente, USVs. Los ataques del 22 y 24 de marzo de 2022 fueron solo el comienzo. Si avanzamos rápidamente hasta hoy, Ucrania ha convertido la guerra naval en un campo de batalla de innovación. Las mismas fuerzas que utilizaron un misil antitanque para mandar a pique un barco ruso ahora despliegan USVs, misiles antibuque y ataques de precisión en las profundidades de Crimea. Todo comenzó con esos 2 primeros ataques, una patrullera clase Raptor ardiendo frente a Mariupol y el Saratov saltando en pedazos en Berdiansk. 2 acciones que han cambiado el curso de la guerra en la mar. Y mientras Ucrania sigue desafiando el dominio de Rusia sobre el agua, queda una pregunta. ¿Qué sigue?